Bueno, tenemos mucho que conversar con el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro. Muchísimas gracias por acompañarnos, quien además, hay que decirlo, fue presidente también del Colegio Médico en su momento. Gracias por estar con nosotros. Encantado, Mónica. Gusto saludarle. Quisiera de inmediato, antes de que empecemos a conversar, quiero presentarle el momento en que entrevistamos aquí a la ahora ex subsecretario Fernando Arauz y le preguntamos respecto de Clínica Las Condes. Él nos había dicho que habían llamado a todas las clínicas en el momento de Mía y nos dijo que estaban las grabaciones, que incluso la familia las iba a poder conocer si así lo necesitaban para mayor tranquilidad. Más adelante en la entrevista le preguntamos lo siguiente y esto fue lo que nos dijo. Escuchemos. Tú me corriges si no es así, pero es efectivo que, porque entiendo que la Clínica Las Condes, por ejemplo, no está dentro de esta red de clínicas integradas por orden ministerial y que tienen camas intensivos. ¿Cuál es la razón de que no estén? Y si no sería bueno, digo, ante la emergencia, levantar, a lo menos temporalmente, esa prohibición. Sí, hay un dictamen judicial respecto a celebrar convenios con el Estado, una sanción que tiene Clínica Las Condes. Sin embargo, dada la situación, primero alerta sanitaria y por ley de urgencia, hemos derivado pacientes a dicha clínica. Ya, o sea, han podido hacerlo ya, o sea, lo están haciendo igual cuando hay necesidad imperiosa. Perfecto. Ahí están las palabras del ahora ex subsecretario. ¿Era necesario que saliera? ¿Cuál es su opinión frente a la salida del ex subsecretario? Bueno, yo creo que él asumió la responsabilidad administrativa y política de un error que se produjo claramente en el protocolo de búsqueda de cama, porque era evidente que había una cama, sabemos, en la Clínica Las Condes. También había una sanción, pero no impedía recibir enfermos por ley de urgencia, como se ha explicado, ¿verdad? Porque incluso ayer mismo él señaló que había más de 65 traslados o derivaciones por ley de urgencia en este tiempo a la Clínica Las Condes. Perdón que lo corrija, pero eso de nuevo no es verdad. Consultada la Clínica Las Condes, el último traslado que se hizo fue en noviembre del año 2022 y recién este sábado hubo uno más. Bueno, el dato que le señalo no es mío, lo dijo el ex subsecretario Arauz ayer. Y frente a eso le pedimos formalmente a la comisión que acreditara la nómina de esos 65 traslados o derivaciones. Bueno, si usted ya lo indagó, perfecto, pero igual vamos a esperar también el informe oficial del Ministerio de Salud para aclarar. Pero es parte del síntoma de algún modo de la enfermedad, es decir, de las contradicciones profundas que se dieron en un momento determinado, que creo yo no debe opacar la labor que él hizo en los 15 meses, pero creo que fue la salida necesaria para lograr restablecer la confianza pública en la autoridad de salud, que está dañada porque cuando hay un clima de contradicciones, de cifras que no son las correctas y una muerte de una menor lactante, la verdad es que todas las indicaciones parecen razonables de que aquí tenía que haber una responsabilidad final de alguien que asuma justamente ese costo. ¿A usted qué le parece que nos haya dicho que se habían hecho traslados? Después se lo insiste a usted y no es efectivo. Bueno, de hecho, lo que nos dijo nosotros, por la misma respuesta de la ministra de Salud, luego, con el periodista Iván Valenzuela en Canal 13, cuando reconoce que no llamaron en el caso de Mía, y a nosotros nos dice que se estaban, usted lo escuchó, le pusimos recién la parte de la entrevista. Sí, yo pensando de buena fe, más que en una intencionalidad de engañar a nadie, puede que la cifra entregada ayer tenga que ver con traslados de gente que ingresa desde la calle a la Clínica Las Condes siendo FONASA por una atención de riesgo vital. Y de ahí después recuerde que la ley de urgencia dice que hay que estabilizar, aunque sea un centro privado, y después derivar a un hospital. Pienso que a lo mejor pudiera tener que ver con esta forma que es distinta a enviar desde un hospital público a la Clínica Las Condes para una prestación. Pero yo preferiría ahí tener la corroboración de lo que son cosas, finalmente. Ya, pero que nos haya dicho eso, ¿qué le pareció? Esa no era la verdad. No mal, porque no corresponde, o sea, no era la realidad. Si en un protocolo estaba excluida la clínica, no se pidió, no se llamó, mal se puede decir en un programa de televisión que había un hecho cierto que no constaba, que se supo que no era tal y que finalmente termina la ministra, ¿verdad?, en otro canal de televisión teniendo que enmendar la plana respecto a lo que había sucedido. Ahora, no se compadece. ¿Era el subsecretario o la ministra qué pasaba si no salía el ex subsecretario? ¿Cómo estaba escalando, por ejemplo, la posibilidad de una acusación constitucional?
Duramente, porque todos vimos, la oposición fue muy lapidaria en esto, hizo un ultimátum, puso las cosas en términos muy duros, y la ministra, teniendo ella la capacidad y el liderazgo, sin embargo, se estaba viendo afectada también en esta crisis, digámoslo con sinceridad, y por lo tanto aquí se estaba produciendo un ascenso de la crisis política que de algún modo llegó a la moneda, seamos sinceros también, la moneda tuvo que tomar el control de la situación, tuvo que actuar, el presidente tomó un camino que era aceptar una renuncia, cambiar el subsecretario en caliente, cosa que yo mismo he dicho que no es lo habitual, lo ideal, pero que se produjo una coyuntura de presión política, de errores serios y además de un descrédito de la autoridad en un momento tan sensible como una crisis de un brote epidémico como el que estamos viviendo. Ahora, ¿se extingue con esto la responsabilidad política de la ministra? ¿Cree usted que era hasta el ex subsecretario donde había que hacer valer las responsabilidades políticas? A mí me parece que sí, porque toda la responsabilidad radicada en el manejo de la crisis hospitalaria, la obtención de camas, las conexiones, el barrido de búsqueda de traslado, estaba en la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Eso se ha dicho claramente y está así en el organigrama del Ministerio de Salud. Ahí está el foco. Y por eso yo creo que no hay más esquilas, por decirlo así, que vayan hacia la ministra en este caso. Ahora, ¿qué le parece? ¿Qué opinión tiene? Porque ha generado harto consenso Osvaldo Salgado Cepeda, militante del Partido Socialista, nuevo subsecretario de Redes Asistenciales. Ha habido en general una súper buena recepción. Fue el primer, además, subsecretario de Redes Asistenciales, por lo tanto, trabajó de alguna manera en la arquitectura o en la ingeniería, por así decirlo, médica de esta subsecretaría. ¿Cree usted que es la persona adecuada para este cargo y por qué? Usted que lo conoce, además. Lo conozco hace más de 30 años porque ambos somos médicos del Hospital Barros Luco en su origen y él fue director del establecimiento, también de servicio de salud, luego subsecretario. Es un hombre que tiene capacidad de trabajar en equipo, tiene una gran experiencia en el manejo de todas las redes asistenciales públicas y privadas, le han tocado momentos difíciles, ha sido además una persona que ha dado luces a otros países latinoamericanos en materia de reforma en la salud, o sea, tiene una visión más también global de todo lo que ocurre en nuestro país. O sea, es una persona de amplia experiencia, en otras palabras, que yo creo que con su capacidad de empatizar y además de ejecutar, reúne requisitos de sobra para hacer un muy buen papel en esta fase. ¿Y qué le parece que sea un nuevo integrante de la exconcertación que se suma en un momento crítico además para el gobierno al gabinete? No puede haber estigma contra la desconcertación. ¿Cuál va a ser? ¿Porque a alguien no le guste? ¿Porque alguien diga que están manchados con algo? Por favor. Eso ocurrió en un minuto determinado y hoy día yo me alegro que el gobierno recoja, reconozca, valore a figuras o de la nueva mayoría o de la desconcertación, porque en la medida que aportan, que tienen capacidades demostradas, que están para servir a la ciudadanía, como dijo el presidente, que no vienen a una curva de aprendizaje, vienen a ejecutar, a hacer las cosas para que haya éxito. Me parece que es lo lógico que se recurra a figuras que han tenido un rol tan importante, en este caso el doctor Salgado en Salud. Quisiera preguntarle respecto de lo que dijo hoy la ministra, ¿qué pasa con uno de los temas? Ya le voy a preguntar por la mascarilla, que usted lo había adelantado en Tolerancia Cero en nuestro canal, que ya se lo había planteado, que venía y vino más rápido incluso de lo que esperábamos, ¿no? Pero hay otra de las medidas postnatal para las madres que tienen a pequeños lactantes. ¿Qué hay de eso? ¿Hay posibilidad o no? Porque en ciertos sectores hay resistencia, al parecer, a esta medida. Se dice que adelantar las vacaciones también sería la última de las medidas que eso le recomendaron los exministros y los expertos. Ahora, ¿qué más crítica puede estar la situación que para que sea la última medida adelantar las vacaciones, al menos en algunas regiones? Entonces le pregunto por ambas. Mire, respecto al postnatal, yo sé que el Ministerio de Salud está conversando con el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, o sea, están dialogando para buscar una fórmula que permita lograr esta medida que yo creo que es bastante necesaria. Tiene que haber una norma más general porque son varios meses por delante en un momento tan difícil. Respecto del adelantamiento de clase, el consenso de todos los exministros y de los expertos hasta ahora es no adelantar. ¿Por qué? Porque el foco está hoy día en los lactantes menores de 2 años y no en los escolares. Entonces, ahí no creo que haya ninguna novedad, porque además el 3 de julio se inician las vacaciones escolares. Me da la impresión de que eso no va a tener modificaciones. Y la mascarilla sí es la novedad, como usted adelantó, respecto a una decisión ya obligatoria, para que así desde los 5 años en adelante ningún niño deje de usar la mascarilla en forma habitual
en un aula que obviamente es un riesgo también desde el punto de vista de la transmisión. ¿Y hay evidencia de que sea efectiva en el contexto del virus sincicial? Y justamente que se lo decíamos, usted mismo decía, son los menores de 1 año los afectados, no los mayores de 5, evidentemente. Y si no es necesario, en el fondo, adelantar las vacaciones, ¿por qué si es necesario que usen mascarilla al interior de las salas de clase? ¿No bastaría? ¿Y por qué? ¿Basado en qué evidencia técnica? Con, no sé, tener ventilada la sala. Bueno, se presume que el próximo brote va a tener virus influenza y virus sincicial, que se estima puede ser de aquí a 2 o 3 semanas más eventualmente, no se sabe con precisión. Pero ahí la población escolar podría verse afectada y coincidiría, si es así temporalmente, con las vacaciones de invierno. Ojo con eso, coincidiría, no sería antes de eso. Primero. Segundo, que se sabe que no solo por los escolares en sí mismos, sino por su transmisión a la familia, a hermanos menores, a unas guaguas que haya en la casa. En fin, el hecho de que los escolares tengan un cierto blindaje que se ha visto en otros países del mundo, sobre todo en Asia, que es una situación muy frecuente, habitual, que se usa la mascarilla de distintas edades siempre. Todo eso es una barrera mecánica que la pandemia nos enseñó que evita la transmisión de todos los virus respiratorios. Por lo tanto, si claramente la población infantil en general es la que tiene mayor afectación, la mascarilla parece un instrumento razonable, sabiendo que las aulas de clase son también una situación que puede eventualmente generar contagiosidad y transmisión, que ya tengamos esa medida instalada. Más la recomendación que se ha hecho con fuerza de que en el transporte público y de que en lugares cerrados no ventilados, y eso ojalá la gente lo pueda tomar también casi como una obligación, porque en la práctica son las mismas circunstancias de estar aglomerado y tener ambientes muy enrarecidos en el aire, porque eso es el caldo de cultivo de la transmisión viral. Claro, lo que no entiendo es por qué es más razonable ponerles mascarillas que mandarlos antes de vacaciones. Lo que pasa es que hoy día tenemos un pic posible que va a atravesar las vacaciones de invierno ya programadas, que ya venían adelantadas. Ya. Nada indica aún de que esa población escolar de los 5 años para arriba requiera el adelantamiento para ir a casa antes que venga una oleada más grande, ¿verdad?, o igual que la que tuvimos ahora. Y en ese sentido es que pareciera más lógico, y yo lo comparto, que si hoy día el foco lo tenemos en menores de 1 año, y así va a seguir toda esta semana, quizás la próxima, que es el pic de sincicial, preparemos bien el freno para el siguiente pic viral, que va a ser mixto, combinado, y que puede ser una mejor medida. Se nos va acabando el tiempo, un par de cosas. Quiero preguntarle sobre el colegio médico. Hoy día el diario La Tercera da a conocer un WhatsApp en que tienen varios miembros del colegio médico, y la expresidenta de esa instancia, exministra del Interior también, Isquia Siches, dice lo siguiente, comilla, cuando están hablando sobre si han sido suficientemente enérgicos con el gobierno, porque hay mucha cercanía de muchos miembros del colegio médico actualmente con el gobierno, ¿no? Y dice, comillas, yo de afuera veo que es obvio, pegar y necesario. Le dije a la Fran, se refiere a la Francisca Crispi, que es la presidenta del colegio médico metropolitano. Yo de afuera veo que es obvio, pegar y necesario. Le dije a la Fran pedir cosas para salud y apretar. Se ve muy mal el Colmet obsecuente. Yo quiero preguntarle qué le parece esas opiniones de la exministra del Interior y si usted ha visto también, comparte las críticas, porque tengo hartas personas como Luis Medina, que es del Colegio Médico, si no me equivoco, de Los Ángeles, entre otros, que critican al propio Colegio Médico. ¿Cómo ha visto al Colegio Médico y qué le parecen estas declaraciones en un WhatsApp que publica el diario La Tercera de la exministra del Interior? A mí me sorprende y considero lamentable que una exministra de gobierno use esas palabras y esa dureza para criticar al propio gobierno, sabiendo además que la gente que dirige el colegio médico son los que ella tuvo a su lado. El actual presidente, Patricio Mesa, era su vicepresidente. No estamos hablando de gente extraña uno con otro. Y se hable de pegar, no sé, me parece algo un poquito desmedido. Yo he escuchado voces diferentes dentro de la institución y el propio colegio médico que respaldan la gestión del actual presidente Patricio Mesa. Y él mismo ha dicho ahí en CNN, con mucha dureza además, lo que sucedió con el caso de la niñita fallecida. Ha tenido un planteamiento claro, no ha sido una cosa ambivalente ni menos subordinada, como insinúa la exministra Siches, que fuese la conducta de hoy día del colegio médico. Entonces, a mí realmente me llama la atención, sobre todo teniendo ella hasta septiembre del año pasado un rol como jefa del gabinete de ministro del presidente Boris, que hoy día se exprese de esta manera.
Yo fui presidente del Colegio Médico, nunca fui obsecuente tampoco, ni creo que ni ella ni el actual presidente lo han sido. Han marcado sus posiciones, a veces coincidentes, a veces no. Pero no creo que sea el tono y la manera en que una exministra de esta relevancia se refiere hoy día a la manera en que tiene que actuar el Colegio Médico, al cual ya no dirige, pero que da una recomendación cuando está de más, a mi juicio. El Colegio Médico está actuando en la medida de lo que le toca, le corresponde, sin ningún tipo de ambivalencia frente a los problemas que hemos visto. Ya, o sea, usted no comparte la opinión de que hayan sido obsecuentes o, como dice también desde otro regional, el doctor Luis Medina, que tengan conflicto de interés por la cercanía que poseen con actuales autoridades y que dicen que, que fueron mucho más duros con la anterior administración durante la pandemia. Bueno, la propia Isquia Siches. Lo que pasa es que sí, ella tuvo un liderazgo muy fuerte y ella ascendió en la imagen nacional desde el Colegio Médico. Sin embargo, el perfil del actual presidente del Colegio Médico es menos mediático, pero no por eso menos enérgico también en las decisiones que se toman colectivamente. Yo fui invitado hace muy poco a una reunión para analizar los temas, por ejemplo, de la ley de ISAPRE, y me consta que han hecho un trabajo en equipo que ha aparecido tal vez menos en la prensa, pero no por eso ha sido menos profundo, ni menos incisivo en las cosas que tiene que decir en el momento que hay que decir, porque el Colegio Médico no es solamente una vocería permanente para criticar al Ministerio de Salud de turno. O sea, creo que eso hay que tenerlo claro y me parece que la actual administración, que son toda la directiva de la doctora Isquia Siches, ha mantenido esa línea con un tono distinto al que tenía ella y eso es respetable. Quiero cerrar. Estamos todos medio dañados. ¿Está tosiendo? Sí, no, estamos todos, pero... Sí. En fin, ya, nos repusimos. Quiero preguntarle por algo que va a ser el siguiente foco, sin duda, de preocupación, mientras no ha amainado para nada la situación crítica del virus sincicial. O sea, todavía queda bastante de aquello. Y quiero preguntarle porque ayer en Aquí se debate... expertos de distintas como corrientes, estaba Carla Rubilar, por ejemplo, estaba Emilio Santelices, pero estaba también Patricio Barrus, y nos decían todos ellos que viene un momento súper complejo, que es este momento en que se cruzan las curvas del sincicial con influenza. Influenza que la gente no tiene por qué estar en sus casas, pero afecta a los adultos mayores con mucha mayor fuerza. O sea, estamos hablando de dos virus con distintos públicos de riesgo, por así decirlo, y por tanto distintas necesidades de tipo de cama. Entonces quiero preguntarle cuán grave viene esta situación y si usted cree que realmente está preparado el sistema hospitalario y si el Ministerio de Salud ha tomado todas las medidas para ese momento que usted sabrá mejor que yo claramente qué tan complicado puede ser. Yo creo que hay una debilidad clara, que es que los mayores de 65 años tienen un nivel de vacunación de un 55%, lejos del 80-85% que debiera alcanzar, que es la tasa óptima y que se ha logrado en años anteriores y ahora no. Esto habla de una debilidad en la comunicación de riesgo. Todavía es posible, porque si la vacunación, y lo hemos pedido a la ministra, se interviene con más fuerza ahora, antes que llegue ese próximo pic, todavía es posible que en el caso de los adultos mayores, que pueden tener bronconeumonias, igual que un niño lactante, porque son muy rápidas de evolución y pueden ser fatales, podamos mitigar los efectos que pueda tener el próximo brote, que naturalmente tiene una mezcla preventiva, que es haber vacunado más, y creo que no se hizo suficientemente bien, y ese es un error, con la necesidad que también la cultura de la gente se abra a la vacunación, porque la fatiga pandémica ha existido y mucha gente se ha resistido a la vacunación. Pero todavía creo que es posible, ojalá con el cambio que se ha hecho hoy día, de intensificar el proceso vacunatorio y llamar a la gente mayor de 65 a que lo haga urgentemente, porque esto es perentorio. O sea, urgente los mayores de 65, pero todos podemos colaborar, así que nos colgamos de sus palabras para el llamado a todas y todos, porque necesitamos una inmunidad colectiva, no nos cansamos de repetirlo, llevamos harto rato diciéndolo, y necesitamos que todos creemos esta inmunidad colectiva, así que un gesto de responsabilidad mínima como ciudadanos, como ciudadanas, es vacunarnos y tratar de llevar a que se vacunen nuestros hijos, nuestras hijas, todos los que podamos. Evidentemente es un tema de responsabilidad mínima, que no estresemos más la red hospitalaria. Muchísimas gracias, Juan Luis Castro, por habernos acompañado. Encantado, gusto saludarle. Hasta pronto. Buenas noches.